Pues le pedí a David que si podíamos cantar todos estos himnos que hemos estado entonando, porque el tema que quisiera tratar hoy es el deseo de Dios, no solamente de estar cercano, sino de tener intimidad con nosotros los pecadores que Él ha redimido. Hemos venido hablando de la cercanía de Dios en su creación, en todos los aspectos. Él está ahí presente. También vimos cómo, estando cercano, pues Él rompió la barrera entre nosotros los pecadores y nuestro Dios Santo, al romper aquella barrera de pecado y al reconciliarnos con Él para tener una comunión, una relación con Él perfecta. También estuvimos hablando que Dios es un Dios que ama, ¿no es cierto? Y pues la intención era hablar del profundo amor de Dios, cómo nos refleja el amor de Dios por Israel y la tremenda manera de entregarse a Israel dejando a Dios de lado. Ahora la idea es que estemos pensando en la forma en que Dios se hizo cercano para nosotros, para tener todavía algo más estrecho que con Israel. Si aquello nos pareció bueno, pues todavía más estrecho, y es una intimidad, esa intimidad cercana con nosotros, para conocerle, prácticamente como en secreto, descubrirnos muchas cosas que están en su corazón, y vamos a intentar ver toda la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo. El que el Señor Jesucristo viniera abrió la puerta a una intimidad preciosa, y escúchenme, es una intimidad no individual con Dios, es individual con Dios, pero no es así como Dios la habla, ¿no? Es individual con Dios y con los hermanos, con los creyentes, con los que Él ha redimido, porque como dijimos la vez pasada, Él ha hecho un pueblo. Este pueblo es la iglesia. Y como iglesia, Dios tiene una conexión profunda e íntima en nuestra vida. Dios nos alcanza para ser creyentes, nos suma a su pueblo para tener comunión unos con otros y con Él. Una comunión cercana, una comunión preciosa, una comunión enriquecedora. La intimidad es una palabra importante. Esa intimidad con Dios es una palabra muy importante. Vemos, por ejemplo, que Job en alguna ocasión dijo, cuando estaba en aquellos sufrimientos y aquellos problemas, dice: ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Y aunque Job explica esto, la cercanía de Dios seguía igual, pero él estaba en una condición especial de prueba que era importante para que se mostrara que para él Dios era importante, no su dádiva. Y entonces, pero él recordaba, y sin duda tenía el placer de tener aquel recuerdo de que era la íntima amistad de Dios. Dice también en la palabra de Dios: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí nos presenta la intimidad del Padre con el Hijo en una profunda relación cercana. Lo que sorprende es que, lo que vamos a intentar ver, es la intimidad que se genera por medio de Jesucristo con nosotros los pecadores, para que tengamos esa amistad profunda y cercana con Dios, individual y corporativa. De tal manera es individual y corporativa que si lo corporativo falla, entonces no funciona la individualidad con Dios. Y si la individual con Dios es rica, es porque lo corporativo es fuerte y hay una bendición, una comunión linda. También decía el apóstol Pablo: le pido que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Dios cercano con la iglesia de Éfeso, fortaleciéndoles espiritualmente, como lo que quiere hacer con nosotros en esta iglesia, fortalecernos espiritualmente para glorificar al Señor, para
amarle con todo nuestro corazón, para servirle con una vida entregada, para ser realmente hijos que caminan en gozo y en placer con Él. Entonces, pues el deseo de Dios es eso, que tengamos intimidad con Él. Y la insaciable, es incansable la búsqueda de Dios por nosotros a través de todo el Antiguo Testamento, buscándonos, llegando hasta el momento, precisamente a través del Señor Jesucristo, para crear esa parte tan importante de la vida cristiana que es la intimidad con Dios. Él nos llama, nos alcanza para tener una intimidad con Él. No nos hace salvos y nos deja por ahí sentados con un título, este es un salvo, es alguien que yo salve. No, se acerca profundamente. Y yo quisiera que esta mañana podamos ver la obra de Jesucristo, que como a través de esa obra de Jesús, que trataremos de describir esta mañana, ese es el valor precioso. Llévame a las glorias de la cruz, Dios es bueno. Y esto que estuvimos cantando es valioso, lo que nosotros tenemos de parte de Dios, con esta intimidad que enriquece nuestras vidas. Esta intimidad con Dios es casi como en el cielo. Es casi como en el cielo. Es ahorita oscuramente quizá. Es con un poco de bruma, pero tiene todos los elementos para que cada uno de nosotros disfrutemos esa relación. Pero el precio la razón es por el precio que se pagó. Y ese precio que se pagó es el que vamos a tratar de ver. ¿Qué tanto hizo Dios por medio de Jesucristo en la obra preciosa del Evangelio para traernos a esa comunión cercana? Comunión preciosa que no debemos despreciar. Vamos a caminar aquí por esos esfuerzos extraordinarios que Dios hizo para tener intimidad con nosotros. ¿Cuál fue la primera cosa? Pues después, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de la venida del Mesías, de la llegada del Mesías, que Él vendría, estaría entre nosotros. Y la primera cosa que nosotros tenemos es que Dios se encarnó en Cristo Jesús. Su llegada fue muy clara, muy definida, estuvo llena de testimonio alrededor de su nacimiento y alrededor de su vida. Esta encarnación fue anunciada por los ángeles y hubo muchas manifestaciones y declaraciones en aquel momento. También anunciaron su nacimiento. Los ángeles, los pastores vieron al Señor Jesucristo, los magos de Oriente llegaron, se presentaron en el templo y hubo la declaración de Simeón y el testimonio de Ana y muchos eventos más. Todo era para decir, Él es el Mesías que estábamos esperando en medio del pueblo de Israel. Después llegó alguien que había sido anunciado previamente, la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, que él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el Señor Jesucristo, cuando llegó con él, se bautizó, se identificó con este mensaje, y entonces vino de parte del cielo la declaración de Dios: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre, el Espíritu Santo y Cristo mismo estaban ahí anunciando que Él era el Mesías que nosotros que el mundo estaba esperando. El testimonio del Padre fue muy claro: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el testimonio de todo el Antiguo Testamento. Cristo es el personaje central de todo el Antiguo Testamento. Y Él fue anunciado que vendría, que estaría con nosotros, que traería la paz, que sería el Salvador de nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su encarnación, podemos decir mucho más desde luego, pero su encarnación con toda claridad se manifestó, se anunció, para que nosotros entendiéramos que el Hijo de Dios, que Dios mismo se había hecho carne, 100% hombre, 100% Dios, y había venido a vivir entre nosotros, a convivir entre nosotros. Por eso, otro de los esfuerzos extraordinarios que Dios hizo fue el venir a vivir y tener un ministerio en aquellos 30 años de su vida, un ministerio
con Él presente en medio de nosotros. Un ministerio de compasión, de bondad, de autoridad, de provisión, de poder, porque Él lo hizo. Todo lo que podíamos ver en el Antiguo Testamento, de ese Dios que amaba a Israel, de Dios que amaba a las personas, allá en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo estuvo viviendo, haciéndolo claro, vívido. Ahí podían ellos observar la compasión de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el poder de Dios, cuando Él resucitaba, sanaba, hacía todas aquellas cosas, y cómo Él amaba a las personas y tenía cuidado por ellas. El Señor Jesucristo, mientras caminó entre nosotros, pudimos, los testigos de aquel tiempo pudieron ver, y nos escriben esto en la palabra de Dios, que ese verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos también en Cristo todo este actuar de Dios, y para nosotros, para los testimonios que nos dejaron aquellos que lo vieron, pues vino a ser con toda claridad la presencia de Dios en medio de nosotros. La parte principal en todo este ministerio del Señor, todo tenía que coordinarse bien, pero el énfasis principal es que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros nos preguntáramos a qué vino el Hijo de Dios, pues a lo mejor se podrían poner ahí muchos objetivos que Él pudiera tener, pero Él lo declaró bien en una forma definida. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino con toda esta claridad. Él era el Rey, Él era el Creador, Él es el sustentador de todas las cosas, y Él vino como el Hijo del Hombre no para ser servido, sino para servir. ¿En dónde un rey hace esto? ¿En dónde un rey llega con su pueblo para servirle? Pues Cristo así lo hizo con su creación. Pero no solamente servirle, no vino a ser servido, vino a servir a la gente, vino a entregarse a la gente, a dar su vida. Y esta es la parte que impacta nuestro corazón, a dar su vida en rescate por muchos. Él vino para entregar su vida por causa del pecado nuestro, a morir en la cruz del Calvario, como la propiciación, como el que recibe el castigo de Dios para quitar el pecado y poder ser perdonados y limpiados de toda maldad. Dios hace esto. El que debía ser servido vino a servir. A mí me sorprende un Dios que tiene esta manera de ser, porque en medio de nosotros los poderosos pues quieren manifestar su autoridad, los poderosos que son. Pero Cristo, cuando dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, está enseñándonos una actitud de un Dios todopoderoso que no se las cree aunque las tiene todas, sino que Él tiene una actitud mansa y humilde y viene a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Él muere en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es sepultado. Queda muy claro, de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, Él fue sepultado. José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres seguidores de Jesús de lejos, se armaron de valor para llegar ahí, descolgar al Señor de la cruz y llevarlo y sepultarlo. Y dice la Escritura: tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre popular de los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo de Jesús. Quedó claro que ahí estuvo, en el sepulcro, y era importante que estuviera ahí en el sepulcro.
Los hombres han dicho que, pues, que nomás estaba muy débil y que luego se fue a Cachemira y a otros lugares y luego ya pues ahí se recuperó de la golpiza que le dieron y entonces volvió a aparecer diciendo que no había muerto. Pero la claridad de las escrituras es contundente cuando dice que estuvo en el sepulcro, estuvo ahí esos 3 días en el sepulcro y después se levantó. El Señor Jesucristo resucitó. Esos días en el sepulcro es muy importante. Él constantemente les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto se cumplió en el Señor Jesucristo, se cumplió cabalmente. No cabe duda de que Él estaba muerto, pero que resucitó. Nadie le quitó la vida, el Señor la entregó y Él mismo tenía el poder de entregarla y tenía el poder de volverla a tomar. El Via Crucis, aquella pasión de Cristo, pues sí, fue una prueba colateral en manos de los judíos y en manos de los romanos, sufriendo humillaciones, azotes, golpes, pero eso no lo podía matar. Él entregó su vida. Pero el castigo especialmente, hermanos, todos recordemos esto, no lo olvidemos, el castigo principal fue que Dios descargó su ira en Cristo Jesús, en su propio Hijo. El castigo que tú y yo merecíamos lo recibió Él en la cruz del Calvario. Lo demás era colateral. Lo importante fue que la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo para castigar nuestros pecados en su cuerpo, aquel que tenía el poder de volver a tomar la vida. El Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Hay muchas personas que dicen que no resucitó. Constantemente hay un ataque para decir que Él no resucitó. El apóstol Pablo hace un recuento por ahí en 1 Corintios 15 cuando dice que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Todos estos hombres, todas estas personas dieron fe de que Cristo estaba vivo, resucitó, habló con ellos, les avisó, les dijo de las cosas que vendrían también y que tenían que hacer para predicar el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios nos dice que sin resurrección no hay cristianismo. Nos presenta el talón de Aquiles del Evangelio. Si alguien puede mostrar que Cristo no resucitó, el Evangelio pues no sirve. Pero Cristo resucitó y entonces tenemos una bendición enorme, hermanos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Cristo resucitó. Y esta es la prueba que nos dejan las Escrituras, que Cristo resucitó. Dice este pasaje que es una bendición. Nosotros creemos el Evangelio, pedimos al Señor Jesucristo y somos salvos. Pero ese no es el Evangelio completo. El Evangelio completo es con la resurrección de nuestros cuerpos. Un día yo ya no estaré aquí, ya me habré ido, pero un día mi cuerpo resucitará y estaremos presentes delante del Señor, gozándonos en toda plenitud. Estaremos en el cielo, en el cuerpo glorificado y con un ser redimido y un cuerpo redimido en un gozo eterno y glorioso en aquel lugar. Preciosa expectativa que nosotros tenemos. Dice la Escritura, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y sigue diciendo, pero
Permítanme, dice el apóstol también aquí, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales. El Evangelio nos lleva a una resurrección de cuerpo inmortal, para estar para siempre con Dios, gozando y disfrutando de la presencia gloriosa de nuestro Dios, de su amor, de ese gozo inefable y glorioso del reino de Dios. Hermanos, no somos salvos y ya, somos salvos y viene la resurrección y estaremos en la presencia del Señor, y un día nuestros cuerpos resucitarán incorruptibles para estar por siempre. La intimidad con Dios, si ahorita tenemos una, todavía viene más grande. Con el favor de Dios, pues me permito este último mensaje de este mes, pues pienso compartir con ustedes esto, pero será todavía más profunda, más grande. Ahora, dos cosas son importantes. El Señor Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos. Esta es una cosa clara. El Señor Jesucristo asciende a los cielos y Él está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, velando por nosotros, ayudándonos. Y aunque está allá, también está aquí con nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Pero el Señor sigue con todo poder y autoridad. El Señor dice: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es una realidad de Cristo ahorita. Él está intenso en su trabajo y en su ministerio a favor de nosotros y de su iglesia. Él no está cruzado de brazos, está activo, profundamente activo, enseñándonos, predicándonos, animando, guiando en todo el mundo a través de todas estas edades de la iglesia desde su resurrección. Él está trabajando intensamente en favor de sus hijos y también predicando el Evangelio a aquellos que son llamados por Él. El Señor asciende a los cielos. Y en algún momento a los discípulos les dijo algo que es sorprendente. Ciertamente, cuando Él estaba con sus discípulos, les aseguro que el que cree en mí, las cosas que yo hago también Él las hará, y las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Él las hará. La iglesia, los creyentes, tenemos en Cristo Jesús el poder, no de hacer cosas fastuosas, no, de predicar el Evangelio, de atraer a los pecadores, que ese sí es un problema imposible de hacer. Tenemos el poder y la gracia de Dios para mantenernos predicando el Evangelio, no importa lo que venga, no importa lo que llegue, no importa lo que falte. Dios se encarga de ayudarnos a permanecer predicando el Evangelio, porque Él nos sostiene y Él nos ayuda, y Él está con nosotros, y Él ha hecho posible que a través de todos estos siglos su palabra permanezca, perdure, sea traducida, y que tengamos todo lo que tenemos para poder escuchar esa gloriosa verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y por eso la iglesia es poderosa para predicar el Evangelio y alcanzar a los pecadores de corazón duro para que vengan a Cristo Jesús. Él es el que nos alcanzó, hermanos. Él es el que nos convenció. Él es el que llamó a nuestro corazón allá en lo profundo. Escuchamos su palabra y de alguna manera vinimos a Él y nos entregamos para que fuera nuestro Salvador. Pero en el momento en que el Señor Jesús asciende, el Espíritu Santo desciende. Y ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros desde aquel momento, allá en Hechos 2, cuando llegó el Espíritu de Dios y hablaron en lenguas, y ahí en ese momento especial se inauguró esa llegada del Espíritu Santo,
que es la presencia de Jesucristo en su iglesia y en el corazón de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros nos volvemos un templo de Dios y nos volvemos como piedras vivas que conformamos un edificio, ya lo veremos la próxima semana, un edificio que manifiesta la presencia de Dios, impacta los corazones de los pecadores para que vengan a Cristo y crean en Él como su Salvador personal. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y ahí tenemos la llegada del Espíritu Santo, que es el Consolador para nosotros. Todos tenemos la posibilidad de clamar al Padre y pedir que al Espíritu Santo nos ayude. ¿Tienes miedo? Pide al Padre Celestial que su Espíritu te fortalezca. ¿Tienes dudas del futuro? Pide al Padre Celestial que su Espíritu Santo te dé confianza y esperanza. ¿Te sientes incapaz para realizar algo que tienes que hacer? Pide al Padre Celestial que el Espíritu Santo te fortalezca y te dé la sabiduría necesaria para hacer las cosas. Vas a tomar una decisión, te sientes desamparado, te sientes solo, lo que tú quieras. Tenemos la libertad gloriosa de acercarnos con Él para pedir. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador individualmente y como cuerpo, como iglesia del Señor. Déjenme así rápidamente narrar, comentar algunos resultados de esto que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Murió, ascendió, descendió el Espíritu. Todo esto trae a nuestras vidas una bendición enorme para nosotros. Esto que voy a leer no tiene nada que ver con la fidelidad nuestra, es algo que Dios nos da porque hemos creído el mensaje del Evangelio. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación. No hay más ira de Dios contra ti si has creído el mensaje del Evangelio. Ahora estás en paz con Dios por causa del Señor Jesús. Nuestro pecado ha sido perdonado, presente, pasado y futuro. El pecado que hagamos mañana ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió ahí no dejó nada, ninguna cosa, ningún pecado de ninguno de nosotros que hemos creído que no se haya cubierto por su sangre preciosa derramada en la cruz. Hemos sido declarados justos delante de Dios y Él nos guiará a vivir justos delante de Él. Con el poder del Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida cristiana para la gloria suya. Pero también con el poder del Espíritu Santo, Dios en el momento de nuestra conversión nos dio, nos adjudicó, cambió nuestra injusticia por la justicia de Cristo, de tal manera que Él nos hace justos, justos como Cristo como Cristo mismo es, la justicia de Cristo, la santidad de Jesús que vivió en aquel tiempo, su vida limpia, fue puesta a nuestro favor al momento de creer en Cristo. Hemos sido vivificados espiritualmente. Cuando estábamos muertos, ahora vino la vida espiritual, quedando capacitados para ver lo espiritual que antes no podíamos ver de ninguna manera. Hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos y como coherederos de Cristo. Por eso nos decimos hermanos, porque somos de la familia de Dios y fuimos adoptados por Él. Y somos al lado de Jesús. Él es mayor que nosotros, pero Él es con nosotros y allá estaremos en esa plenitud, todos iguales, solo el Señor Jesucristo como Dios, pero cercano con su pueblo por toda la eternidad. Somos habitados por el Espíritu Santo, nunca más solos. Él está presente en nuestro corazón. Fíjense ustedes, en el Antiguo Testamento observamos que la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, estaba en el Edén, ¿se acuerdan? Conviviendo. Lo vemos también en el rostro de Moisés, que se tuvo que poner un velo.
Lo encontramos también en el tabernáculo y específicamente en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, en el templo. Encontramos en diferentes momentos, y cuando el Señor Jesucristo vimos la gloria de Dios y la presencia de Dios en medio de todo eso. Pero ¿saben ustedes la maravilla de esta obra que Dios ha hecho? Ahora la gloria de Dios está en nuestro corazón. Nosotros somos el templo del Señor, somos templo del Señor, y todos juntos tenemos la presencia de Dios. Cuando nosotros vivimos como hijos de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, amándonos, perdonándonos, animándonos, ayudándonos, cuando vivimos de esta manera, la gloria de Dios se va manifestando más y más en la comunión que nosotros tenemos y en la vida diaria que nosotros vivimos. Cuando nosotros permitimos algún mal sentimiento o alguna cuestión enojosa y nos vamos con ella, no la perdonamos y andamos por ahí en la vida con esta cuestión enojosa con otro hermano, pues entonces vivimos deteriorados en nuestra vida diaria, en cada cosa que hacemos. El Espíritu de Dios no va a alentar esa clase de enemistad, porque Él mató con su muerte en la cruz las enemistades. Somos el pueblo de Dios para vivir en esta armonía, y aunque por causa de los pecados nos ofendemos unos a otros, como quiera que sea, el Señor nos permite que tengamos el poder y la gracia suya para perdonar, soportar, tener paciencia unos con otros, y cuando haya dificultades, arreglarlos unos con otros de la manera en que el Señor nos ha instruido. Es enorme la bendición que nosotros tenemos, y como pueblo de Dios debemos ser personas que manifestemos ese gozo espiritual. El Espíritu es garantía de que tenemos la vida eterna. Esa presencia del Espíritu Santo, cuando Dios venga por nosotros, ese es el sello que nos llevará a su presencia. Tenemos un acceso pleno para acercarnos libre y confiadamente al trono de la gracia para pedir ayuda, socorro, misericordia. Nos ha sido dado todo lo necesario para vivir la vida cristiana y crecer en santidad y madurez en Cristo. Nada nos falta. Si no vivimos la vida cristiana es porque no queremos, punto. Pero tenemos todo el recurso de parte de Dios por la presencia del Espíritu Santo para vivir en el Señor, vivir para Él. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, y esto significa que cuando Dios nos alcanzó, como ya dije, nos incluyó en su cuerpo, en su iglesia universal, que tiene una manifestación en la iglesia local. No puede uno pensar en la iglesia universal sin asistir a una iglesia local. Las dos cosas van de la mano. Ahí es donde se perciben los mandamientos que Dios da a la iglesia universal. Somos la familia de Dios, su pueblo, su nación santa, su pueblo adquirido, nunca más solos, siempre acompañados por la Trinidad, por sus ángeles, por sus hijos, todos hermanos en Cristo Jesús. Esto es una cosa especial, porque si te sentías triste y solo, no más, no más. Dios está contigo, Él te sustenta, Él te ayuda. Ya lo vimos como sin ser creyentes, pues Él estaba con nosotros y nos sustentó y ayudó y hacía que todas las cosas se dieran alrededor. Pero cuando ya hemos conocido el mensaje del Evangelio, porque Dios nos ha guiado a esto y nos ha dado vida, y además nos ha resucitado con Cristo, y tenemos toda esta bendición tan grande, Él está con nosotros, acompañándonos, cercano a nosotros, apoyándonos y ayudándonos. Y también Él utiliza la iglesia, los miembros, para animarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros en la vida de todos los días. Recordarán que tuvimos este separador. Este separador pues tiene algunos principios que no debemos olvidar para nuestra vida, y tenemos el poder en el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a estos principios. Por ejemplo, la parte más larga es lo que es importante para nosotros, y es el mandamiento de unos a otros. Tenemos que recordar que no es el mandamiento de pastores a ovejas, es el mandamiento de unos a otros.
La iglesia vive unos a otros. Cristo, como lo veremos el próximo domingo, Él es la cabeza y nosotros somos miembros los unos de los otros. Y nos ayudamos mutuamente, nos motivamos mutuamente. Y entonces tenemos aquí que nos debemos de preferir unos a otros, ser afectuosos unos con otros, viviendo en armonía unos con otros, tener un mismo sentir unos con otros, amándonos unos a otros, edificándonos mutuamente, ensoñándonos, exhortándonos, etcétera, etcétera. El unos a otros es un deber que todos nosotros tenemos. Nunca más, hermanos, los que hemos venido a Cristo tenemos el deber de no querer a nadie, porque ni a los enemigos. Nuestro deber delante del Señor es amar, y nunca vamos a acabar con esa inagotable exigencia de Dios de amar, pero que la provee el Espíritu Santo a nuestras vidas. Hermanos, Él mató las enemistades en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios no debe vivir enemistades. Si las hay que resolverlas. No nos asustan, pero siempre hay que resolverlas de alguna manera. Entonces, esto es la lista de unos a otros. Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, lo que nosotros debemos de quitar. Tenemos la fortaleza en el Señor para quitar los actos indecentes, el criticar y juzgar, el negarse a los demás, el destruir a otros, el irritar a los demás, el tener envidias, el mentir. No, ya no más. Eso se quita de nuestras vidas, de nuestra parte, por el poder de Dios y ejerciendo la voluntad nueva que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos el poder para hacer esto. También una correcta actitud hacia el pecado es renunciar a él y hacerlo morir. Todas las veces que viene y presiona, renunciamos a él y lo hacemos morir. Lo que distinguimos con claridad que es un pecado, lo ponemos delante. La vestimenta cristiana también nos dice que debemos de andar llenos de bondad, llenos de amor, con buena conducta, con sabia mansedumbre, santos, con compasión, bondad, amabilidad, paciencia, mirando lo eterno siempre y con la sabiduría de Dios. Nosotros debemos de vestirnos de Cristo Jesús cada día. Y bueno, nunca debe faltar en nuestras vidas el amor, la unidad y la venida, y la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Yo espero que esto les sirva para recordar que tenemos una nueva vida en Cristo. Es una nueva vida y que tiene todo el poder de Dios y también todo el apoyo del Señor Jesucristo, que en su gloria está por nosotros, a nuestro favor, para ayudarnos. Ahora, este es el camino de una vida plena y de gozo. Si lo rechazamos, entonces tenemos una vida de dudas e incertidumbre y nos hace daño. Pero si caminamos de acuerdo a los principios del Señor, nosotros tenemos esa vida de gozo y de plenitud en Cristo Jesús. Lo que venga no nos va a afectar. No nos va a afectar por el poder de Dios. Siempre admiro a Pablo cuando dice allá en Hechos 20, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo creo que esta es la parte esencial. Pongamos a Cristo en primer lugar, después a mi prójimo y al último yo. Ese será el camino del Señor Jesucristo. Él se negó a sí mismo y se entregó por las personas para hacer un bien. Nosotros debemos tener la misma actitud en nuestro corazón como creyentes. Si hemos creído el Evangelio, ese va a ser el camino del gozo, de la plenitud, de la alegría del reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia. Y vivir en eso es felicidad, plenitud. No importa si te falta, no importa si te sobra, no importa ninguna cosa, los peligros en donde esté, ninguna cosa va a importar. Ese gozo va a estar ahí presente por el poder de Dios, por la intervención de Cristo glorificado, obrando a través de tu vida y tu corazón, obrando en la iglesia en toda fuerza y plenitud. ¿Ven? Cuando llega el Espíritu Santo nace la iglesia y es una institución gloriosa.
la iglesia universal. Pero donde vemos la iglesia universal es en la iglesia local. Por lo general se dice, hoy pues vivir con los hermanos en el cielo es una cosa, pero habitar con ellos en la tierra es otra. No permitamos que en nuestros labios salga tal frase. No es cierto. El milagro que Dios ha hecho grande es formar un pueblo en donde se manifieste la gloria de Dios a través de todos sus miembros, para que todos seamos como hijos de Dios, como quienes tienen el Espíritu Santo en sí, un modelo de vida que manifiesta a Cristo a las personas. Quizá el tiempo más, ya lo he dicho porque yo creo que yo siempre repito lo mismo, pero recuerdo que estábamos en un campamento y habíamos tenido un tiempo muy bonito. Casi todos éramos nuevos, pero estábamos en un gozo que no es el primer amor, era un gozo así extraordinario, pero ese no se acaba, sigue siendo adelante, ¿verdad? O ponemos al Señor en su lugar o lo quitamos de ese primer lugar que debe tener. Pero el gozo, si está el Señor en primer lugar, siempre está ahí. No es que se vaya menguando, no, de ninguna manera. El gozo, si me permiten que use para nosotros y para muchos aquí que tienen años en el Señor, el gozo del Señor ha sido una fuerza preciosa que nos ayuda. Entonces, llegamos a aquel momento y el gozo, la alegría, la algarabía. Estando por ahí sentados así en una fogata, se acercaron unos jóvenes que estaban cercanos en el pueblo. Y luego dice, ¿por qué se tratan así? ¿Por qué se tienen este compañerismo, esta convivencia? Y entonces pudimos explicarles que aquello que estaban viendo era la manifestación de Cristo entre nosotros. Así debe ser nuestras reuniones. Cuando cantamos, cuando llegamos a la reunión, cuando adoramos al Señor, cuando escuchamos los mensajes o los testimonios, cuando estamos aquí para adorarle a Él, con una clara conciencia, hermanos, que esta no es una reunión para que le guste a nadie. Esta es una reunión para rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Él es el principal, Él es el protagonista, Él es a quien nos debemos. Él es Señor, Rey, Maestro, dueño de nosotros, y a Él venimos a adorar con todo nuestro corazón. Y no le tengamos miedo a eso. Cuando le tenemos miedo es porque probablemente no hayamos conocido al Señor. No, entréguense al Señor de todo corazón. Ámenle y adórenle. Que puedas tú estar ahí en tu casa de rodillas y decirle con toda la convicción de tu corazón: te amo, Señor, porque has sido bueno conmigo. Nace la iglesia. Y miren ustedes esto. Pido también, dice Pablo, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Estará mintiendo Pablo? No, hermanos. Incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. A lo mejor tienes tú una casa que está resguardada con todas las chapas y con todas las cámaras, y eso no es lo que te está guardando, hermano, es Dios. Es Él, ahí atento a tus necesidades, porque como lo vimos con Israel, cercano al pueblo, con nosotros más todavía, porque estamos relacionados con Él por medio de la sangre de Jesucristo, de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces tenemos una cercanía profunda, cercana, íntima, y Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense ustedes, este poder nos guarda en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Es Él. Podemos poner las cámaras y todo, tampoco digamos que no las pongan, pero no decimos que no las pongamos, pero confiemos en Él. Hace unos días se metió un ladrón a la casa de una vecina, de unos vecinos, y a todos nos ignoró. Un hombre, rompiendo el mandamiento de Dios de no robar, se mete intentando robar.
y a todo el vecindario nos honró. Estábamos en la reunión de oración del miércoles, que nos reunimos por primera vez para empezar a reunirnos para orar. Y entonces llega mi vecino y dice: oye, llegaron, se metieron a la casa, estaba alterado, ¿verdad? Mariano, Fanny, estaba alterado. Y pues estábamos orando, entonces lo animamos a orar, a descansar en eso. Y luego él también se atreve, bueno, no se atreve, sino él hizo una oración y dice: ¿por qué? Era una oración como de reclamo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pasa esto? No entendemos por qué hay tanta maldad. Cristo murió por eso, pero no se sabe. Impacta el poder del pecado y de la maldad. Un hombre que dijeron que era flaco y ahí impactó a todos. Pero Dios, no sé cómo, de qué manera, ni lo podré explicar, hizo que no se metiera. Y cuando llegó mi vecina, corrió. Dios está ahí. Y pues llegó otra vecina diciendo: oye, qué difícil está todo, qué situación tan compleja. Le digo: confía en Dios, ve con el Señor, acércate con Él, pide. Nada. Entonces, ahorita yo creo que todos volteamos y vemos que pues no hay nada que nos pueda proteger, ¿verdad? El gobierno, las instituciones de seguridad, parece que nada. Pero no es así. Nosotros, hermanos, y no somos gente que esté pues ilusa, que esté tratando de creer algo que no es cierto. No, hermanos, está la evidencia clara en lo que la palabra de Dios nos dice. Confiemos en el Señor, pongámonos en sus manos, pongámonos en las manos unos a otros. Oremos: Señor, guarda a mis hermanos, guarda a mis vecinos, guarda a mis compañeros. Dios nos guardará, Dios nos protegerá, Dios lo hace. Él responde a la oración, su Espíritu Santo está presente. Pero esta fe se fortalecerá en tanto más leamos la palabra de Dios. Esta fe será más fuerte entre más escuchemos el mensaje de Dios. El Espíritu de Dios utilizará a aquellos para fortalecer tu fe. Pero si tú no te acercas, o yo no me acerco a la palabra de Dios, pues se requiere la palabra de Dios, porque Él la usa para ese propósito. Entonces es esta grandeza de su poder es a favor de los que creemos. Ustedes creen, yo creo, es un poder que está manifestado a favor de nosotros. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Cristo glorificado, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y fíjense lo que sigue: y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué grande cosa es la iglesia del Señor, en la que el Señor nos pone. Y nació después de que Cristo ascendió y el Espíritu bajó, y entonces Él está añadiendo a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos, y los está acercando para que escuchen su palabra. A veces tiene que estar tocando y amando y amando y amando, pero un día Dios convence nuestros corazones y nos acerca a Él. Hay varias imágenes que pues veremos por el favor de Dios la próxima semana. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Vivimos por Él. Nada más. Él es el que nos da vida a los creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza que manda y nosotros miembros, los unos de los otros, de su cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. La gloria Shekinah está en nosotros, como decíamos. Somos la novia de Cristo. Y esta es una parte tremenda que ya mejor la mencionamos la próxima semana.
Es preciosa la relación que tenemos. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión en la iglesia tiene que ser un modelo de gozo y alegría. En el Antiguo Testamento decían los que iban al templo a adorar: mirad qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y es algo fresco, algo fortalecedor. Y también dice aquí, en cuanto por ejemplo a los tesalonicenses: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia nosotros. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la manifestación del Espíritu Santo. Esta es el poder de Dios que se manifiesta para que nos amemos unos a otros, a pesar de ser tan diferentes, tan distintos, con gustos distintos, etc. Pero en esa diversidad se hace el milagro de Dios de que nos amemos unos a otros y que nos acercamos. Bueno, ya para terminar. Finalmente, todo esto ha hecho el Señor, y todavía queda algo más que podríamos recordar hoy. Dios revela el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues es esa parte. Teníamos el Antiguo Testamento por muchos siglos, pero faltaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se formó por el poder de Dios. Y ahí tenemos cosas importantes, porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahí tenemos las narrativas de los evangelios, las verdades escritas para conocer a Cristo, en Cristo de Dios, y creer en Él y poder tener esa vida nueva. También tenemos el libro de los Hechos, que es la historia del avance de la fe por medio de la iglesia, con Cristo como cabeza, llevando la salvación a todas partes. Ya no era solo judíos, ahora fue a todo el mundo, y así ha estado hasta el día de hoy. Tenemos las epístolas que nos enseñan la doctrina y la práctica de nuestra fe. En todas las epístolas se nos anuncia la doctrina y luego se nos traduce a vida práctica. El que cree esto debe vivir de esta manera. Y ahí tenemos las epístolas. También tenemos el Apocalipsis, que nos permite descorrer un poco el velo de la eternidad y ahí ver algo de la gloria de Dios y del eterno gozo que nos espera al estar allá en su presencia. Somos bienaventurados cuando leemos el libro de Apocalipsis. Todo esto que es muchísimo más amplio, pero todo esto que les he comentado aquí son la base de la comunión cotidiana de nuestro Dios con nosotros. Son los esfuerzos, por favor graben esto, extraordinarios de Dios para alcanzarnos a nosotros, para tener relación con Él y tener relación unos con otros al nivel de hijos de Dios, algo sumamente especial. De aquí en adelante, desde este momento, el Señor nos ha dado recursos para ir creciendo en esa intimidad con Dios. Y los recursos son su palabra, la oración, la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Todas estas cosas ustedes la tienen, yo la tengo, y es el medio por el cual podemos tener comunión íntima con Dios en nuestras casas y luego venir a tener una comunión íntima unos con otros de gozo y de alegría, manifestando el gozo del reino de Dios en esta comunión que nosotros tenemos. No venimos aquí a ver qué tan bonito es el culto, o que también está la música, o me gusta ese tipo de música. No. Venimos a adorar al Señor Jesucristo. Y venimos a poner nuestra parte para adorarle a Él con todo el corazón, según el Señor guíe a los hermanos para tocar y cantar
la música y adorarle a Él y escuchar los mensajes y la enseñanza y los estudios. Todo esto, hermanos, nos ayuda a crecer espiritualmente y a crecer en gozo espiritual también por conocer y vivir aquellas cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Todo esto tiene como fundamento pues el Evangelio de Jesucristo. Todo esto es lo que Dios ha hecho, esfuerzos extraordinarios para buscarlos. Como decíamos uno de los días pasados, la Biblia no es la búsqueda del hombre por Dios, es la búsqueda de Dios por el hombre. Pero no nada más es una búsqueda así superficial, sino profundamente intensa. Ya veremos, nos hace sus hijos, está formando un pueblo con el que quiere convivir por toda la eternidad. Y ahí, hermanos, haremos una cosa: adorarle, honrarlo. A lo mejor, si no somos de Cristo, pues, ¿cómo que tanta adoración? Esto ya es mucho, ¿no? ¡Cálmate! No. En el cielo estaremos adorando al Señor por toda la eternidad y alabándole de todo corazón. Dios no nos puede cansar si somos de Él. Si Él nos ha cansado por medio de Jesucristo, Dios no nos puede cansar. Al contrario, nos llena, nos bendice, nos alegra, nos goza. Bueno, con esto ya concluimos un texto más aquí. Para pensar en la intimidad con Dios. Esto siempre me ha llamado la atención. Qué profundo es, qué real. ¿Cómo puede ser que personas que no percibimos nada de lo espiritual ni de Dios podamos comprender cosas? No puedo creer que pues, casi 50 años atrás yo estaba gritando a los cuatro vientos: yo no quiero oír nada del Evangelio, ¿verdad? Nadie se debería meter conmigo, déjenme que yo crea lo que yo quiera, ¿qué importa? A nadie le importa. Y Dios transformó. Dios transformó. Y así, sin duda, ha sido la transformación de muchos de ustedes. Porque es Él el que nos busca y nos alcanza, nos impacta. Pero una vez que esto sucede, su Espíritu Santo viene a nuestra vida en el mismo momento de la conversión. Llega a nuestra vida y ahora comenzamos una relación profunda con Dios. Yo le decía a mi mamá y a mi abuelita: yo no le entiendo esto. ¿Quién sabe qué dice eso? Pero cuando el Señor me alcanzó, fue un placer leer una Biblia que poquitos días antes no entendía. Y aunque yo creo que en ese momento tampoco entendía mucho, qué bendición era leer aquello. Era un gozo, el gozo de Dios puesto en un corazón de un pecador que hizo la transformación. ¿Cómo pasará con ustedes? Si pasa con ustedes. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está el camino. Ese es el medio por el cual nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido. No nos acostumbremos a Él sabe todo, yo no sé nada. No. Si el Espíritu está en tu corazón, hermano, Él te guía a conocer la verdad de Dios. Ponte de manera que lo pueda hacer. Y uno se sorprende lo que pasa. Tenemos una enorme base espiritual sólida que Dios nos ha dado por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, para tener intimidad, cercanía profunda de amor con cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia con Él.
aprovechemos esto, seamos fieles al Señor y encontraremos el gozo del reino de Dios al tener esta cercanía con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.